Buenos días, chicos, iniciamos nuestra actividad correspondiente al día de hoy, martes 1 de diciembre, día número 2, el área a trabajar, comunicación integral. Y nuestro tema, leemos textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. ¿Qué materiales vas a utilizar? Tu cuaderno, tu lapicero, tus hojas de reuso, tu lápiz y una obra literaria de tradiciones peruanas que vas a encontrar en la plataforma de Aprendo en Casa. Ayer iniciaste esta gran experiencia de aprendizaje y reflexionaste sobre el significado del bicentenario de la independencia del Perú. Seguro piensas en todo lo que habrá vivido el Perú estos 200 años como republicano. Podríamos recoger sus pasos solo leyendo su historia, pero hay otras maneras de comprender el pensamiento de los peruanos y las peruanas, sus preocupaciones, sus grandes retos y su trayectoria a través de expresiones artísticas como por ejemplo la literatura. Bien, chicos, estamos listos para conocer o para iniciar nuestra actividad. Entonces, iniciamos conociendo nuestra meta para el día de hoy: hacer un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad y que puedas utilizar al elaborar el panel del bicentenario. ¿Qué criterios esperamos para que logres esta actividad? Señalar datos básicos de 2 poemas, vale decir el título, el autor y quién lo recitó. Utilizar información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gustos poéticos. Mencionar diferencias entre los poemas. Explicar el sentido de los poemas y que nos quiere transmitir los autores en algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con ellos. Hacer un listado de expresiones o tus versos favoritos relacionados con la peruanidad y justificar tu elección. Y por último, explicar cómo crees que eran las personas en la época en que se narraron las tradiciones de Ricardo Palma a partir de las ideas plasmadas en ellas. Bien, chicos, conocidos los criterios que tienes que lograr al finalizar esta actividad y conocida la meta, vamos a dar inicio a nuestro tema. Bien, chicos, empezamos. La literatura es una de las artes más bellas y una de las formas más antiguas de expresión artística. Además de escrita, también pueden ser oral. El centro de su estética se encuentra en el empleo de las palabras. Cada obra literaria ha sido creada en un determinado contexto histórico. Por eso se dice que en los libros se recoge la trayectoria y la manera de pensar de un pueblo. En nuestros casi 200 años de vida republicana, tenemos representantes literarios de narrativa y poesía que han sabido conservar y transmitir las costumbres, los acontecimientos históricos y el pensamiento de las mujeres y los hombres de cada época. A continuación, te presentamos una línea de tiempo sobre 3 célebres escritores de nuestra literatura peruana. Tenemos los años 1821, que es el año que se realizó la independencia del Perú, que es el siglo 1800. Después tenemos centenario de la independencia del Perú, que fue en 1921, que estamos en el siglo 1900. Y por último, el bicentenario de la independencia del Perú, que va a ser el año 2021, vale decir el siglo 2000. En el año de 1833 nace el escritor Ricardo Palma, 12 años después de la independencia del Perú. Fallece 2 años antes del centenario de la independencia. En el año de 1875 nace el poeta José Santos Chocano, 54 años después de la independencia del Perú. Fallece 13 años después del centenario de la independencia. Y en el año de 1942 nace el poeta Marcos Martos, 121 años después de la independencia del Perú. Continúa
publicando poesías. Bien chicos, después de haber conocido a estos célebres escritores de la literatura, ahora vamos a ver los versos o sus poesías que escribieron. Reflexionemos. A partir de esta línea de tiempo, ¿pudiste darte cuenta de qué tan próximos están los escritores a la fecha de la independencia? Sí, estos nacimientos están próximos a la independencia de nuestro Perú. ¿Cuánto habrá influido en ellos la historia y los acontecimientos sociales de su época? Fue mucha influencia, ya que se relacionan varios hechos de la literatura y la época en la que se desenvuelve. ¿Cuánto habrá influido en sus obras la mirada colonial sobre el origen cultural o racial de las personas? Fue mucha influencia, ya que en esos tiempos se habló mucho del mestizaje y la desigualdad que hubo con las personas. Iniciaremos esta experiencia lectora con dos poemas emblemáticos que trata sobre nuestro Perú. Recuerda que leer poesía es una experiencia estética, placentera, emocionante, sensible y hasta divertida, como cuando escuchas o bailas tu música preferida o aprecias la belleza de una pintura. Mantén una actitud reflexiva hacia los mensajes que nos comunicarán los poetas a través de las palabras. A leer, Blasón. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se merece colgado de un ramaje, con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el centro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaica es el latido. De no ser poeta, quizás yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emprendedor. Esto es un poema de José Santos Chocano. Y otros poemas que él ha escrito fue La tristeza del Inca, leído por Hugo Villadeu Bluch. Ahora vamos a conocer otro poema de Marco Martur, El Perú. No es tu país porque conozcas tus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. ¿Es este tu país? Porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí tus sueños. Bien chicos, después de haber leído los dos poemas, continuamos. Ahora, sigamos comprendiendo. Has leído dos poemas que tratan sobre los sentimientos de los poetas hacia el Perú. ¿Esos sentimientos son distintos? Esos sentimientos se evidencian en el amor al Perú. La manera como ven al país es la misma. ¿Por qué no es la misma? Ya que Santos Chocano nos habla de lucha y Marcos Matos hace referencia al compromiso con nuestro Perú. ¿Crees que en los poemas se reflejan cómo históricamente hemos concebido el amor y la identidad hacia nuestro país? Pienso que sí, ya que ambos tienen una manera de expresar el amor a nuestra patria. Lee atentamente. Blasón fue publicado en el poemario Alma América en 1906, 15 años antes que se cumplan 100 años de nuestra independencia.
En aquella época ocurrió una guerra con Chile y se hicieron grandes esfuerzos por reconstruir la patria y dignificar al indio. Aún estaban muy marcadas las diferencias sociales y raciales. Blason significa escudo de armas de una familia con abolengo. Esto quiere decir que para Chocano el poema es como el escudo del linaje al que pertenece. El poeta mira el pasado, distingue las razas del país y se reconoce en algunas para enaltecerlas. Perú fue publicado el poemario La cabellera de Berenice en 1990, después de aproximadamente 170 años de nuestra independencia. Con todo lo sucedido hasta ese momento, nuestra manera de vernos como país y construir nuestra identidad había cambiado. Fue escrito para las niñas y los niños del Perú a solicitud de un grupo de maestras. El poeta reconoce el pasado, pero se ve en una nación donde juntas y juntos, sin distinción, construimos un futuro mejor para todas y para. Tomando en cuenta la lectura de los poemas, resuelve lo siguiente en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿Qué poema te gustó más? ¿Por qué? ¿Por qué el otro poema te gustó menos? ¿Qué rescatarías del poema que te gustó más? El poema que más me gustó fue el titulado El Perú, porque habla sobre nuestra tierra donde nacimos. El otro poema nos habla sobre el amor por el suelo que lo vio nacer. Lo que rescato es el fervor con que reconoce que somos una mezcla de sangre española e incaica. Escribe 2 poemas y compáralos en función a estas preguntas. ¿Tienen la misma cantidad de versos? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Tratan del mismo tema? ¿Por qué? El poema Blason tiene 14 versos y el poema Perú tiene 9 versos. ¿Cómo sabes que tiene esa cantidad? Porque los conté. Sí trata del mismo tema porque ambos se refieren al sentimiento de la tierra donde se nació y cómo hay que tener una identidad al lugar de donde provienes. ¿Algunos de los poemas tiene rima? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué característica de los poemas crees que hagan bellos y melodiosos? Cita un fragmento de cada poema que te parece bello y melodioso y explica por qué. Sí, los que tienen rimas es el de Blason. Un fragmento que se pudo notar es: cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el centro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el colinaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Y el otro estrofa es del otro escritor: es este tu país, porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos nuestros sueños. Recuerden, chicos, que esto es una idea o una opinión para que tú puedas también contestar estas preguntas. Si a ti no te pareció esta parte del poema, los versos, puedes poner otros versos relacionados con este escritor, ¿ya? Esto para que tengas como una idea más o menos de lo que tú tienes que trabajar. Continuamos. ¿Qué querrá decir Chocano con estos versos? Soy el cantor de América autóctono y salvaje mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. ¿Por qué crees que menciona al sol y al coloniaje, época en la que dependíamos aún de España? El poeta despierta sentimientos de peruanidad e identificación por la raza peruana y de pertenecer al continente americano, suelo que lo vio nacer. Chocano dice sol y coloniaje porque trae consigo al inca. ¿Qué querrá decir Martos con estos versos? No es tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. ¿Por qué crees que él menciona la palabra sueños al final del poema?
Ser peruano es para el futuro y no para el pasado. El pasado de una comunidad puede ser muy conflictivo. Lo importante es ser una nación en el mundo y no contra el mundo. Subraya o pinta las frases o los versos relacionados con la peruanidad que más te gustaron de uno de los dos poemas. Luego selecciona 3 de ellos, escríbelos de manera lista y explica de qué te gustó. A ver, acá he seleccionado el poema de Blas, ¿ya? Donde dice, es este tu país, porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños. Acá nos habla, chicos, sobre la peruanidad, ¿no? Donde nos dice que este es tu país, porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños. Acá nos habla todo lo que se refiere a la peruanidad, que nosotros debemos de estar orgullosos de nuestro país donde hemos nacido, ¿no? Y por lo tanto podemos también defenderlo porque es nuestra tierra. Continuamos. Como te habrás dado cuenta, en ambos poemas se transmite identidad y amor por el Perú. Esos sentimientos que sustentan en lo que piensan los autores sobre nuestro país y en cómo se vincula con la sociedad. Cada época tiene su riqueza y sentido en relación con la que vivieron los protagonistas. En el transcurso de estos días seguirás profundizando a partir de ello y valorarás la trascendencia de celebrar dentro de poco el bicentenario de nuestra independencia. Ten en cuenta que has leído poemas de 2 poetas peruanos que representan, cada uno, un tiempo en la historia de nuestro país. Ahora tendrás la oportunidad de leer las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, que muestra parte de las costumbres y pensamientos del siglo XIX, es decir, del año 1800 en el Perú. Las tradiciones peruanas. Recomendaciones para la lectura. Antes de escoger la tradición de leerlas, revisa la portada del libro e identifica el título, la obra del autor y la casa editora. Si deseas, lee los datos biográficos del autor o directamente busca el índice y escoge la tradición que más te llame la atención. Durante la lectura, no te preocupes si no comprendas algunas expresiones o no te suenen comunes, pues corresponden al lenguaje de la época. Pon atención en la trama y en los diálogos. Podrás reconocer una dosis de picardía en la forma de narrar las escenas. También es posible que identifiques costumbres y actitudes propias de la época y te percates de que algunas de ellas se mantienen en la actualidad. Escribe en tu cuaderno o en una hoja de reuso los datos principales de la obra, como por ejemplo nombre del libro, del autor, de la editorial y de la tradición seleccionada. Después responde estas preguntas. ¿De qué trata la tradición? ¿Qué fue lo que te llamó más la atención? Según la tradición, ¿cómo crees que eran las personas de aquella época? Toma en cuenta en qué tiempo nació Ricardo Palma, es decir, el autor, y disfruta la lectura. Ahora, evalúa tus aprendizajes sobre la base de los criterios. Acá te presentamos unos criterios donde tú tendrás que marcar sí o no, teniendo en cuenta si has cumplido. Si no lo has cumplido, también lo puedes marcar no. Pero como tú eres un chico súper inteligente, has logrado todos tus objetivos, pienso que estos criterios también lo has logrado. Señalaste los datos básicos de los 2 poemas, es decir, el título, el autor y quién lo recitó. Claro que sí.
¿Utilizaste la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gustos poéticos? ¿Utilizaste? Claro que sí, yo pienso que sí, sino cómo podrías haber interpretado tus poemas, ¿no? ¿Mencionaste diferencias entre los poemas? Claro, los dos hablan diferentes. ¿Explicaste el sentido de los poemas y que nos quiere transmitir los autores en algunos versos a partir de ideas que se relacionan con ellos? Muy bien. ¿Hiciste un listado de las expresiones o tus versos favoritos relacionados con la peruanidad y justificaste tu elección? Si lo hiciste, marca sí, pero si por ahí no lo hiciste, de repente te faltó un poquito, vuelve a revisar para que puedas nuevamente marcar sí en tus criterios. Y por último, explicaste cómo crees que eran las personas en la época que se narraron las tradiciones de Ricardo Palma a partir de las ideas plasmadas en una de ellas. Si la hiciste, sí. Pero si por ahí te faltó un poquito profundizar, no lo explicaste muy bien, puedes marcar no. Pero recuerda, no te desanimes. Si por ahí marcaste muchos no, de repente muy poco así, eso te va a servir para que tú puedas meterle más punche, darle más ganas para que puedas realizar muy bien tu trabajo. Vuelve a revisar todo lo que hiciste y nuevamente, después de haber revisado, vuelve a llenar tus criterios de evaluación. Vas a ver que sí vas a poder realizar. Vamos. Recuerda que leíste los poemas para hacer un listado de expresiones o versos de tu preferencia relacionados con la peruanidad y utilizarlos en el panel del bicentenario que elaborarás al final de esta experiencia de aprendizaje. Anímate a leer obras de autores u a otros autores de nuestro país de gran reconocimiento nacional e internacional, como por ejemplo José María Arguedas, Blanca Valera, Julio Ramón Ribeiro, Clorinda Mato de Turner, César Vallejo, etc. Pide a un adulto que te ayude en la búsqueda de libros físicos o virtuales. Ahora, con tu familia, reúnete y léeles uno de los textos que descubriste hoy. Luego, dialoguen sobre sus impresiones acerca del texto. Coméntales tus ideas sobre el bicentenario y la importancia de la literatura como expresión de las vivencias y los sentimientos en determinados momentos de la historia. Y por último, vamos a reflexionar. Al reflexionar vamos a recordar nuestra meta que nos trazamos al iniciar la actividad. Hacer un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad y que puedas utilizar al elaborar el panel del bicentenario. Yo sé que esta meta lo has logrado muy satisfactoriamente. Por eso estoy muy orgullosa de ti y mereces muchísimos aplausos. Ahora te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué fue lo más interesante de la actividad? A ver, chicos, ¿qué fue para ti lo más interesante? ¿No? Haber leído los poemas, ¿no? Muy interesante porque nos habla sobre la peruanidad, cómo nosotros nos debemos identificar, cómo nosotros debemos sentirnos orgullosos de nuestro país. ¿Cómo te sientes cuando leíste el poema? ¿Qué más te gustó? ¿Qué reflexiones vinieron a tu mente sobre la literatura como manifestación artística que expresa parte de la historia de nuestro país? ¿Qué se te hizo fácil y qué fue difícil al leer los poemas? ¿Por qué? ¿Qué podrías hacer para mejorar cuando desarrolles una actividad similar? Bien, chicos, estas preguntas de reflexión lo puedes trabajar, puedes pedir apoyo a tus padres para que también te ayuden a responder estas preguntas, pero como sé que tú desarrollaste tu actividad solo y has entendido muy bien porque has logrado tus metas y has logrado tus criterios que queríamos que logres, estas preguntas van a ser súper fáciles. Muchas gracias por su atención. Espero que el tema del día de hoy te sirva mucho para poder desarrollar las actividades que tu Miss envía. Recuerda siempre lavarte las manos. Si vas a salir, usa cubrebocas y mantengamos siempre la distancia. No olviden, chicos, que este virus todavía está presente en nosotros y debemos de cuidarnos mucho para no dejar que este bicho entre en nuestra familia. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.